de literatura y he traído un cuento que va de chicos de 15 años, que más o menos lo he puesto, un poquito más, en el 2030. Es un poco fuerte el relato, tipo Orwell, en 1984, no sé si lo habéis leído, pero bueno, luego si quieres lo discutimos. Y voy a intentar llevar los tiempos de la clase para que luego haya un poco de debate y me contáis lo que os puede interesar, ¿no? Bueno, paso a la primera parte, que es presentarme yo mismo. Me llamo José Javier Monroy y, bueno, os voy a contar los 3 últimos trabajos que he tenido para que os hagáis una idea. Y ha habido toda una evolución en el desarrollo web. Lo que yo antes hacía webs con Dreamweaver a mano, con HTML, no sé qué, ya se ha quedado desfasado. Ahora son los CMS. ¿Quién sabe lo que es un CMS? Yo. Eso, ¿por me responde? ¿Pero sabes? Bueno, CMS es Content Management System, y lo que es un sistema tipo WordPress. ¿WordPress no os suena? Sí, imagino, ¿no? Joomla, Moodle también es un CMS, Drupal. Tú montas un sistema de manera muy fácil y tienes un montón de posibilidades. Es decir, de crear páginas con contraseña, de tener usuarios que se inscriben ellos mismos en el sistema, y luego pones plantillas y queda todo pues, mucho más bonito, le puedes cambiar. Y ahora es fundamental el tema del responsive design. ¿Alguien sabe lo que es el responsive design? Sí, que sea responsable, que no haya cosas malas. Sí, buen intento, pero lo de responsable no. Responsive es que, bueno, viene del latín, responsive, que es inglés, pero no responsable es que responde a la diferente dispositivo. O sea, el rollo, pero buen intento, me gusta. El tema es que una web se tiene que ver igual aquí, en la tablet, bueno, igual, casi igual, en diferentes dispositivos. Por ejemplo, la última noticia que fue, yo me enteré antes de ayer, y ayer lo vi en internet en algún blog o no sé dónde. Ahora Google penaliza a las webs que no sean responsive friendly. O sea, que no estén preparadas para el móvil. Ya no está hablando que sean responsive enteramente, o sea, que sean totalmente compatibles con tabletas, móviles o lo que sea. Aquellas webs que no se vean en un móvil, Google la penaliza. Y penalizar significa que tú no apareces en los primeros, apareces en la página 3, 4, 5. Y esto es un dramón. Es que ahora, quien no está en Google, no existe. Si tú tienes una empresa, tienes lo que tengas, o tu web personal, tu blog, te interesa que estés en Google, que te pongan y aparezcas. Entonces Google lo está penalizando. Por decir que todo el rollo de que tu web esté preparada para dispositivos móviles es muy, muy importante. Bueno, voy a contar pues, un par de cosas que he hecho, como te digo, no me invento de cero, he vivido en internet, estoy mirando diferentes cosas, pero tampoco es tan historia, bueno, no veis casi nada. Bueno, vale, ya asumo que no veis casi nada. Luego lo miráis cada una y si os interesa, pues. Pero realmente todo el rollo de que salga una carta cada vez aleatoriamente es esa función de acá. ¿Vale? No quiero abrumaros con temas de código, pero deciros que esto es JavaScript. JavaScript pues, sería el lenguaje más sencillito para temas de internet. Y lo que es, para cogeros un poco los conceptos, realmente es una función que es un array es como una matriz. Si es mutualmente no os importa, que os den las palabras al menos. Y lo que hace es que tiene 22 cartas y aleatoriamente con esta función, que una vez que la miráis 3 o 4 veces ya os suena, consigue que cada vez que haces clic venga una carta diferente. Ya está, no tiene más. Un taller de literatura, de fantasía y ciencia ficción, que fue la idea de hacer la aplicación. Esta es mi aplicación, de eso os voy a hablar después. Esto se lo he comentado a la gente, pero resulta que la gente a veces es un poquito vaga y puedes animarles. Es como que se lo tienen que dar todo mascado para que hagan cosas. Y mi idea es que este taller de literatura, que es una biblioteca gratis, pues que como la gente escribe cuentos, pues publicados en internet. Vale, cosas de esas interesantes. Y lo digo para vosotros por si os puede motivar. Esto me ha costado 50 céntimos. El dominio. En Strato. ¿Os acordáis? Strato. Y coger un dominio en español, .es, vale 50 céntimos al año.
Luego tiene trampa, porque luego el siguiente año, perdón un segundito, son 10 euros. O sea, realmente me va a costar 10,50 € 2 años de dominio. Sin hosting. Hosting es donde tú pones la página, pero hosting lo puedes tener gratuito en Google o muchos sitios. Yo tengo mi servidor. Bueno, cuéntame. Dependiendo del país en el que hagas la página, te cuesta más o menos. Vale, dependiendo del dominio, te cuesta más o menos. Vale, sabéis que hay un poco de nociones de dominios. Tenemos los dominios genéricos, que son .com, de comercial, ¿no? .gov, de gobierno, .org, de organization, que son como ONGs, .edu, de educación, .mil, de militares, que son los genéricos. Y luego tenemos los dominios por países. Por ejemplo, España es .es. Inglaterra, ¿cuál es? .uk. De Deutschland, ¿no? Así cada uno. Bueno, ya tenéis un nivel, porque yo he dado mucho tiempo clases a gente adulta y cuando ponían lo de Inglaterra me decían .in. Vosotros ya estáis a otro nivel, que hay muchos alumnos, porque ya sabéis que UK es UK, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que tenía una promoción para el .es y el .es de los más baratitos ahora. Yo recomendaría el .com, pero es más caro. Y si el tema es el dinero, a mí 50 céntimos, pues vale, no me importa. Si tengo que pagar 10 euros y elijo entre 50 céntimos y 10 euros por un dominio que me va a dar un poco lo mismo, pero depende, el dominio también es algo también importante, O sea, quiero decir que si queréis tener un nombre, esto es como una marca, y lo importante es que todo el mundo lo sepa, que yo te diga, taller de literatura es buen dominio. ¿Por qué? Porque te digo, tallerdeliteratura.es y te vas a acordar. Y cuando llegas a tu casa no tienes por qué dijo, no sé qué, buscarlo en Google, no sé qué, ¿te acuerdas? Entonces, aquí el dominio es chulo. Y la idea de esto, que estoy también animando a la gente a ver si lo quiere hacer, que no les dé un buena labor, es pues tener una plataforma para publicar las cosas. Y con esto llego a mi aplicación, que es esta, la de Relatos del Futuro. Vale. No sé si os suena todas estas cosas, luego os voy a contar, que consiste en tener un framework. Sé que son palabras un poco técnicas, pero es que se llaman así, por eso las digo. Framework, es decir, yo tengo un montón de archivos que los pongo en mi web y a través de esos archivos tengo como bibliotecas que me permiten hacer un mogollón de cosas. Y no lo tengo que programar. O sea que haciendo llamadas a esas cosas, tengo un montón de posibilidades que luego lo vais a ver en mi aplicación. Entonces lo que hice es lo siguiente, os pongo todos los pasos. Yo tenía algo que creo que es bueno. Tengo 3 cuentos, que los en el taller que os pongo también un poco la historia, porque luego me gustaría leer uno de ellos, que es 2015, ahora, que es un cuento con el Motoblue, que es un móvil que toma conciencia. Le rutean, ¿sabéis lo que es rutear? Algunos sí, otros no. Y es un móvil, rutear es que le quitas toda la protección que tenga el móvil y le pones otro sistema operativo. Eso es rutear. Y mi cuento es que le rutean, toma conciencia y no le pones más. ¿Vale? Luego lo lees. El segundo es en 2030, y es un chaval de 15 años que quieren que le graben, que le tatúen la IP. Suena fuerte, pero a lo mejor no es tan fuerte, dentro de poco. Y ya no cuento nada porque el tema es que lo veáis, ¿no? Bueno, pues yo tenía esta idea, es una idea muy visionaria, es un tema muy actual y que yo me permito ahí soñar un poco en el futuro y bueno, pues quería hacer una aplicación. Vale, ¿cómo hago la aplicación? Pues es esto, tengo la aplicación hecha, esto tiene varias partes. En primer lugar, hazte la aplicación. En segundo lugar, consíguete una cuenta de desarrollador en Google que tienes que pagar algo de dinero. En mi caso, bueno, en mi caso he pagado 25 dólares, que serán como 20 euros, 20 y tantos. Pero bueno, es una inversión. 25 dólares para que puedas publicar en Google y hacer cosas de pago y tengas una tienda que llega al mundo, me parece que no es tirar el dinero, porque 20 euros lo gastas sin nada. Luego, el proceso de paquetizar todo el tema. O sea, yo tengo una página web, tengo una serie de archivos que pueden servir, que pueden ser un montón de cosas, y ahí es donde querría llegar un poquito más adelante, de todas las posibilidades que tienes al crear una aplicación. Es que veo posibilidades inmensas. Por ejemplo, vosotros hacéis un viaje, metéis papeletas o no sé, pues haz una aplicación, véndela a €1 y
Y estoy convencido que entre vuestra red de amigos, padres, lo que sea, conseguís que la gente la descargue y tú tienes el dinero, bueno, la cuenta del colegio, lo que sea, o de la clase. O sea que hay muchas posibilidades. Vale, ¿cómo consiste la aplicación? Realmente he usado el framework de jQuery Mobile. Lo explico un poquito más en detalle ahora para que me entendáis. Antes, cuando yo empecé con el tema de Internet, cada uno se hacía sus cositas. Uno dedicaba más tiempo, hacía una aplicación no sé qué, pero no se compartía tanto las cosas. Llegó el momento de que utilizar frameworks que son como plataformas estándares, que tienes una serie de archivos de librerías, que tú tiras de ellos y te permite un montón de cosas. ¿Y lo podéis hacer vosotros? Pues sí. Sí, porque no es complicado. Son tres cosas. Me bajo los archivos, los pongo en una carpeta. Cojo una página y a mano, porque es la gracia de esta aplicación, que lo he hecho todo a mano lo que hago es simplemente meter el contenido. Imagínate, quiero hacer una aplicación del viaje de estudios que voy a hacer a un segundo. Y se lo quiero vender a todo el mundo que pueda para sacar dinero. Pues tiene una serie de contenedores, puedes poner el programa no sé qué, puedes poner una serie de fotos para hacerlo fácil. Y luego, al final, nos vamos al Inter, la aplicación, pues la podéis bajar gratis, porque no voy a pedir que pagáis €1,20 para bajarlo también, no creo que lo haga nadie, pero bueno, aquí al menos. Relato. Lo que he hecho es, una vez que tengo la aplicación, lo tengo que hacer en Google. El proceso es un pelín complicadillo, porque la tienes que hacer muy bien, tengo que crear un montón de imágenes para diferentes dispositivos. Si lo veis en Google Play, pone relatos del futuro, vais a ver que tiene diferentes imágenes. Es un poco rollo, tienes que saber un poco de Photoshop para hacer imágenes de diferentes tamaños. Pero tampoco es tan complicado. Si os gusta un pelín Photoshop, que es un chulo, no hay problema. Y bueno, aquí, claro, aquí tiene un precio, 1,20. Yo me llevo 99 céntimos, 20 céntimos de impuestos para el Estado. Y Google se lleva su caso también, o sea, no se habla muy bien qué se lleva cada uno, pero aquí me saca €1. En vuestro caso, que hacéis una aplicación, ese dinero sería para vosotros en realidad. Solo que tenéis que tener a gente que lo compre. ¿Qué idiomas hablas? Muchos. Digo al-Faruski, ya es malo, ¿no? Ya vi toda kniga. Y eso es al-Faruski. O sea, Carlos y sí. Pero cuando estoy pasando, pues empecé estudiando mi primer idioma fue el alemán. Y pues es muy bonito el alemán. Solo que para los españoles les cuesta un poco más. Tenemos 4 años. Pues mucho más que yo. Pero yo lo aprendí yendo a Alemania y viviendo en Alemania. Y buscando un curso en Alemania, que se termina. Que lo habéis estudiado antes, por mucho mejor. Yo también lo estudié antes, pero luego que mejor hablo es el francés, porque vivido en Bruselas mucho tiempo. El inglés es básico para trabajar. Y bueno, luego tengo por ahí pues mis aventuras con el ruso, con el brasileño, porque una vez que hablas 4 o 5 idiomas, es que ya tienes ganas de aprender más. Y además todos se parecen, y más complicado el ruso, dentro de los europeos. Y os digo una cosa, yo lo que he visto en Bruselas, porque he estado con gente muy joven allí, que acaba la carrera, que trabaja en mi departamento, que hace un stage en la Comisión Europea, es que todo el mundo te habla 4 idiomas ya. Eso es lo normal. Y eso va a ser lo normal en el futuro. O sea que ya olvidaros de ser bilingües. Tenéis que ser trilingües o cuatrilingües. Trilingües es lo mínimo. En Bruselas tenéis que encontrar un puesto de estagiario allí, de práctico, es que tu idioma, inglés, francés o alemán. Y lo demás son 4 idiomas, Yo creo que se hace lo mínimo para empezar a ir ahí para arriba. Dime. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a crear webs? Pues bastante que te diría más de 10 años. Yo empecé dando clases, porque soy profesor de esto, pero vosotros es que ni os lo imagináis. Cuando la red era un cable que unía todos los ordenadores, me acuerdo que en la clase uno le daba una patada, se rompía el cable y ya se iba toda la red de esto. Me acuerdo de las primeras páginas web con
el Netscape, cuando empezaron los GIF animados, y eso era un mundo. Anda, que se mueven las cositas. Cuando la web era estática y eran páginas con un GIF animado que se movía, y eso era todo. Y luego todo empezó evolucionando, etcétera, o sea que bastante. O sea que esto ha corrido mucho.